y amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, del verso 37 al versículo 45, sí, fue motivo de estudio el domingo anterior. Y como para darle una pequeña síntesis, sí, de esta primera parte de esta porción leída, recordemos que Jesús había sido invitado por un fariseo para que pudiera llegarse a su casa y servirse los alimentos. La Escritura, si usted me acompaña nuevamente al verso 37, nos declara lo que acabo de decir. Luego que hubo hablado, porque Jesús había tenido también una preciosa disertación de su palabra al pueblo, le rogó, dice, un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Usted, mi amado hermano, recordará que en ese banquete, en la casa del fariseo, no era solamente una casa, sí, donde albergaría a tan solamente Jesús. Jesús debió haber tenido, sí, una invitación con él, sus discípulos y el fariseo con todo su séquito, conocidos, amigos e inclusive familiares. Si algo el fariseo, mi querido hermano, experimentaba era la pomposidad. Por eso es que Jesús más adelante les hace recordar cómo ellos tenían la necesidad de ser alabados y aplaudidos en sus acciones. Mi querido hermano, en esa invitación, en ese banquete, Jesús, conocedor de los pensamientos del corazón del hombre, logra discernir que ellos habían puesto su mirada en él, viéndole un pequeño, entre comillas digo, defecto. Jesús no se había, dice la Escritura, lavado las manos. Mi querido hermano, como usted también recordará en la enseñanza anterior, los fariseos asociaban los lavamientos, como un sinónimo de purificación y limpieza de pecado. No tanto de asepsia como en ese sentido, en este escenario bíblico se lo trata de ver. Ellos asociaban de que si Jesús había tenido contacto con mucha gente, si él de manera inmediata al llegar a casa no se lavaba, en este caso pasaba por el proceso de la purificación, él se encontraba sucio y contaminado, pero del pecado del pueblo. Y eso ya lo habíamos leído también allá en el Evangelio de Marcos. Mi querido hermano, bajo ese esquema, Jesús toma la palabra en medio de esa invitación, siendo él, recuerde, un invitado en casa extraña. Él levanta su voz y, mi querido hermano, confronta el pensamiento del corazón del hombre. Y les dice desde el verso 39 al verso 44 un sinnúmero de circunstancias que ellos, mi querido hermano, habían de alguna manera experimentado. Y el pueblo así también lo aseveraba. Ellos, Jesús les dice, limpian lo de afuera, pero se olvidan de limpiarlo lo de adentro. Es decir, viven de las apariencias. Posteriormente les dice en el versículo número 42 en adelante que ellos tenían más presente las tradiciones, diríamos así, los mandamientos de los hombres antes que los mandamientos de Dios. Todo esto, mi querido hermano, hizo peso para que entre los invitados no faltara alguien, o más de uno, que se sintiera ofendido. Recuerde que un fariseo había invitado a Jesús y hasta ese entonces yo le aseguro que ese fariseo se debió haber arrepentido con toda su alma haber invitado a comer a Jesús. Mi querido hermano, bajo ese esquema, cuando vamos y acompáñeme por favor al verso número 45, otro invitado a esa cena logra, ahora ya de manera pública, no pudo aguantar más, no se pudo aguantar, no se reprimió, y dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, que debió haber sido un escriba, uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, es decir, con todas estas acusaciones, también nos afrentas, ¿a quién?
también, diríamos así, nos está rayando. Si quisieras ponerlo en un lenguaje actual, también nos estás manchando con estas declaraciones a la hora de decir que los intérpretes de la ley contemplan más las tradiciones que los mandamientos, que hacen alusión más a los detalles, en este caso de la apariencia, que en sí de la misericordia y de la justicia. Ellos reconocieron, mi amado hermano, y lograron decir: cuando dices esto, también a nosotros nos estás molestando, nos estás rayando. Mi amado hermano, Jesús, recuerde, siendo un invitado en casa de un fariseo, si bien es cierto, pudo haber parado hasta ahí la situación, Jesús va mucho más allá, mi amado hermano, y yo le aseguro que habría que ver si le dieron o no de comer al final de tratar el tema. Dice en el verso 46, y vamos a entrar en la enseñanza de esta preciosa noche: y Jesús, dice ahí, les responde, les dice: ay de vosotros, porque recuerde, ¿quién ahora se había puesto en pie? Un intérprete de la ley. Ahora, un responsable de enseñar al pueblo. El fariseo, el saduceo, conformaba el área religiosa del Sanedrín, dentro del círculo, diríamos así, de la religión judía. Mas el intérprete de la ley se encargaba, mi querido hermano, de enseñarle al pueblo estatutos y ordenanzas de esa ley. En el verso 46 Jesús les dice: ay de vosotros también. Diríamos, no es que te estoy tratando de rayar, dice Jesús ahí, lo estoy haciendo y ahora voy con ustedes. Mi amado hermano, el mensaje puede ser muy, diríamos así, muy duro de percibir. Si acaso, mi querido hermano, estamos incurriendo en faltas o en ofensas al prójimo y a Dios mismo. Claro que el mensaje de Dios pudiera meter el dedo en la llaga y restregarnos en la cara nuestras malicias, nuestras tendencias de pecado. El Evangelio tiene esa característica, entre otras muchas. Las buenas nuevas de Cristo para el pueblo no solamente consistían en darle un mensaje de esperanza y de salvación, sino que también señalaba y resaltaba el pecado y la falta de los hombres. Y ese mensaje, mi querido hermano, diríamos, es el otro lado de la moneda del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de salvación para el pecador, pero para el que se resiste en el pecado, el Señor, mi amado hermano, expone públicamente las faltas y las ofensas de los hombres. Y es ahí donde el Señor quiere concentrarse. Verso 46. Él les dice: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo, dice ahí, las tocáis. Mi querido hermano, si algo Jesús deja en claro en esta primera palabra de introducción para con los intérpretes de la ley, es que los intérpretes estaban acostumbrados, dice la Escritura, a poner duras cargas para el pueblo. Si algo, mi amado hermano, muchas veces denomina a la sociedad, es que la sociedad te dice cómo debes de hacer, cómo debes de vivir, pero ellos mismos evaden las responsabilidades. De hecho, muchas veces quienes tienen que poner sanciones a los demás por incumplimiento de la ley, ellos mismos no la contemplan. Diría que no es novedad. Simplemente tomando una mera referencia. No es novedad, mi querido hermano, si quiero tomar un ejemplo visible, como un patrullero puede estar, mi querido hermano, con una luz roja y no tiene la necesidad de pasársela. Simplemente la ve y pasa de largo. Pero si se la logra pasar un vehículo particular al otro lado de la luz, va directamente la sanción por la transgresión de esa ley. Mi amado hermano,
eso mismo sí es lo que Jesús trata de dejar en claro en medio de los intérpretes de la ley. Ustedes exigen al pueblo que ellos vivan la palabra, pero ustedes mismos como responsables y enseñadores de esa ley no la quieren vivir. Mi amado hermano, si un texto declara pero al detalle los males de esta situación, es el libro de Ezequiel, el cual quiero en esta noche compartir con usted. Ezequiel capítulo 34, ¿sí? Es un texto que confronta abiertamente a quienes tienen la responsabilidad de liderar a un pueblo, pero que ellos mismos no ya dan, sí, en cumplimiento a sus propias responsabilidades. Libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo número 34. ¿Lo tiene? Y este es un mal, mi amado hermano, aún dentro de los liderazgos cristianos. Recuerde, sí, lo que dice Lucas capítulo 11, 45, en su parte final, cuando dicen: Maestro, también a nosotros esto nos afrenta, nos afecta. Verso número 1 en adelante. Vino a mí, decía el profeta Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza, es decir, declárale al pueblo mi palabra. Profetiza contra los pastores, sí, recuerde, los encargados de ¿qué? De pastorear, o los encargados de liderar o de apacentar al rebaño, al pueblo. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan, es decir, ellos mismos sí, se hacen caminar por, diríamos así, por pastos verdes. Que antes dice aquí, versículo número 3, verso número 2, perdón, sí, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Recuerde, mi querido hermano, cuando hablamos del término apacentar, hablamos de un término, sí, de manera sinónima, de un pueblo de llevar, sí, al rebaño, sí, a lugares espaciosos y verdes para que puedan encontrar alimento. Llevar a los rebaños, a los abrevaderos, a las fuentes de agua, para que puedan encontrar este líquido tan vital y puedan, en ese sentido, disfrutar de la protección y del cuidado de quienes los están guiando. Dice el versículo número 3, hablándole a esos responsables, lo siguiente: coméis la grosura o lo más gordo, y os vestís de esas ovejas, de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Mi amado hermano, el mensaje de Jesús también podría, como lo mencioné a manera simplemente de comicidad, rayar a los líderes espirituales del presente. Por supuesto que sí. Mi amado hermano, esta palabra que es como espada de doble filo, no solamente corta y desnuda o expone visiblemente la falla de los hombres impíos o incrédulos, también deja al descubierto la falla de los líderes y de los responsables de la congregación que no cumplen sus funciones como pastores. La Escritura, mi querido hermano, nos expone cuando no cumplimos a cabalidad lo que Cristo ha demandado de los responsables de las iglesias. Dice el versículo número 4, ¿cuáles debieran de ser nuestras responsabilidades? Dice el Señor: no fortalecisteis a las débiles. Es decir, vistes el problema, supiste de la dificultad, mas nunca estuviste con la oveja. Ni curasteis la enferma,
no vendasteis la perniquebrada, y no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y aún, dice la Escritura, con violencia. Es decir, nunca tuviste ni paciencia ni amor para con las ovejas del Señor. Los intérpretes de la ley, mi amado hermano, si me acompaña nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo número 11. Recuerde que si estos enseñadores de la Biblia o de la Escritura ponían sobre las ovejas, sobre el pueblo de Israel, duras cargas, a ellos, mi amado hermano, les imponían tareas que ellos mismos no cumplían. A ellos sí se les enseñaba que tenían que ser rigurosos en el cumplimiento de todos los preceptos de la ley, pero ellos mismos se pasaban por alto los mismos preceptos. Como por citar ejemplos, mi querido hermano, los intérpretes de la ley que acostumbraban a enseñar, como lo hemos mencionado, mandamientos de hombre, sí, les decían que no podían, entre otras cosas, aún por el contexto, dejar a un lado el diezmo de todo, sí, lo que ellos generaban. Y que inclusive, como lo analizamos el domingo anterior, si ellos ya habían dedicado cierto alimento o el ganado o cualquier otro beneficio como diezmo o primicia para Dios, así vieran a sus padres en necesidad, tenían que negarle la ayuda y cumplir con los requisitos de la ley. Mi querido hermano, esto desnaturalizaba el mandamiento, porque los estaban haciendo al pueblo fríos y calculadores, y no tenían ya identificación con el amor y con la misericordia. ¿Qué era lo que en sí mismo estaban logrando con esta forma de enseñanza? Mire lo que nos dice el Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 15, acompáñeme por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 15. ¿Lo tiene? Versículo número 12. No era la primera vez que los fariseos y escribas se ofendían. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron a Jesús: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ahora, ¿qué palabra era la que Jesús había hablado en esa condición, en ese contexto? Jesús les había dicho que ellos honraban más los mandamientos de los hombres que los mandamientos de Dios. Verso número 12. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él, les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, es decir, será arrancada. Jesús les dice prácticamente, sí, todo aquello que no es de Dios será destruido. Verso 14. Dejadlos. Son, ¿en qué concepto los tenían? Son ciegos, guías, pero eso es lo penoso. ¿Guías de qué? ¿O de quiénes? Guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. He ahí, mi amado hermano, la problemática de todo esto. Mi querido hermano, si bien es cierto, los quienes lideraban espiritualmente al pueblo estaban en un gravísimo error e incurriendo en gravísimas faltas, mi amado hermano, lo más caótico del asunto es que no solamente ellos sí recibían perjuicio, sino que quienes estaban al pie de ellos también, mi amado hermano, sí eran alcanzados por el pecado de estos enseñadores. Porque no solamente ellos iban en perdición, sino que arrastraban a quienes los escuchaban también al mismo hueco. De ahí, mi querido hermano, que pudiera yo resumir hasta esta instancia de la predicación,
que, mi amado hermano, si no tenemos cuidado de cómo estamos asimilando la enseñanza, de cómo estamos aplicando esta enseñanza en nuestras vidas, no solamente usted está en perjuicio, sino que puede arrastrar con usted a un esposo, a una esposa, a un hijo, a toda una iglesia. Usted, mi amado hermano, tiene que contemplar las palabras de Jesús bajo el ámbito en el cual el Señor quiere que nosotros en esta noche la asimilemos. No podemos ser más de lo que predicamos. Usted y yo debemos de ser transparentes como cristianos y de exigirle a otros lo que nosotros primero hayamos cumplido. Recuerda que lo que caracterizó a Jesús, si me acompaña un texto que yo ya lo he hecho leer en reiteradas oportunidades, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, verso número 1, Jesús, mi querido hermano, antes de pedirle a la gente que haga algo, Él primeramente lo vivía. Hechos capítulo 1, leámoslo por favor nuevamente. Muchos ya lo conocen el texto de memoria. Verso 1 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y posteriormente dice, y a enseñar. Jesús nunca pidió algo de sus discípulos que Él primeramente no hubiese hecho primero. Todo lo que Él demandaba hacer, Él ya lo había puesto en práctica. Él hacía y luego enseñaba. Como cuando una madre, luego de que ella misma sabe preparar los alimentos, luego enseña a sus hijos o a sus hijas, y ellas al ver el ejemplo de su madre imitan sus mismas prácticas. Mi querido hermano, si retomamos el Evangelio de Lucas, capítulo número 11, Jesús les dice, ¿verdad?, a estos intérpretes de la ley. Ya no solamente les hablaba a los fariseos, ahora con los intérpretes también. Verso número 47. Ay de vosotros, les dice a esos intérpretes, que edificáis, o diríamos que construís los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Versículo 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros sois, dice ahí, quienes edificáis sus sepulcros. Qué cosa tan vergonzosa, mi querido hermano. Jesús de hecho va a citar a un ejemplo de esta situación. Ellos eran tan cuidadosos del rigor de la ley, que andaban cazando si alguien no cumplía esa ley, para señalarlo, para juzgarlo y condenarlo. Pero ellos mismos, mi querido hermano, que eran tan rigurosos en el cumplimiento de la ley, sus ascendientes, mi querido hermano, ellos mismos habían dado muerte a profetas y sacerdotes que respetaban y honraban esa misma ley. Tanto es así, como lo dice el Señor, que ellos ahora, luego de que sus padres les habían dado muerte, ahora ellos adornaban y construían grandes monumentos y hablaban de esos profetas muertos como algo a seguir, como un ícono de ejemplo. Y eso no compaginaba con Jesús. Jesús les decía, ¿cómo es posible que sus ascendientes destruyeran a sacerdotes y profetas, y ahora ustedes de una manera descarada los toman como referencia para que el pueblo los imite, si sus padres mismos los mataron? Cuando vamos al texto bíblico de Lucas 11, versículo, si me avanzo por favor un poquito, me salto el verso 49 y 50 para topar el ejemplo. Dice en el verso 51, desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, el cual era un sacerdote, por cierto, que murió entre el altar, mira dónde lo mataron, entre el altar del Señor y
y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Quiero tomar como referencia, mi amado hermano, sí, ¿quién era Zacarías? Acompáñenme por favor al Antiguo Testamento y veamos la referencia. Segunda carta de las Crónicas. Segunda carta o segundo libro de las Crónicas. Luego sí de los Reyes. Está Samuel, Reyes y Crónicas. Capítulo 24. Segundo libro de las Crónicas. ¿Lo tiene? Capítulo número 24, perdón. Capítulo número 24, verso número 20. Dice el Señor: entonces el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? ¿Por quién estaba siendo guiado Zacarías? Por él, por el Espíritu de Dios, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto, sí, que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Es decir, ¿por qué no le obedecen a Dios? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Verso 21, ¿cómo reaccionó el pueblo? Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. ¿En dónde lo mataron? En el patio, dice ahí, de la casa de Jehová. Mi amado hermano, así diríamos así, de endurecido estaba el pueblo. Pero pasados los años, estos mismos que habían matado, sí, a gente honorable y gente respetable, a profetas, sacerdotes y enviados de Dios, luego, sí, en los tiempos de Jesús, tomaban estas referencias de estos hombres para enaltecerlos, para ponerlos, para, diríamos así, hacerles pompa y darles como ejemplo al pueblo. ¡Qué contradicción, mi querido hermano! De la misma manera, Jesús les hace ver la hipocresía y la magnitud, sí, de su endurecimiento. Cuando vamos al capítulo 11, verso número 48, del cual le dimos lectura, nos dice: de modo que sois, le dice a ellos, testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros, ¿qué hacen por su parte? Edificáis sus sepulcros. Verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Recuerde, en el patio mismo. Sí, dice Jesús, os digo que será demandada de esta generación. Verso 52, entremos en este versículo. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado, y esto era lo tenebroso, habéis quitado la llave de ¿qué cosa, mi querido hermano? Ahora, usted sabe que la ciencia, ¿sí?, o a la ciencia a la que ésta se hace referencia, no es la ciencia humana o el conocimiento humano, sino el conocimiento que viene o procede de Dios. Amén.
Recuerda que esta es la sabiduría que proviene de Dios. Si alguien se para, mi amado hermano, frente al pueblo y no sabe la Escritura y no la enseña como una vida de ejemplo, la palabra en sí misma, si bien es cierto, surte el efecto porque es palabra de Dios, el testimonio de ella puede verse empañado por no tener sincronía con lo que se enseña y con lo que se vive. Amén. Tú debes de entender, como hijo de Dios, como responsable y ministro de la palabra del Señor, debes de entender que tu vida debe de reflejar también tu conocimiento y tu conocimiento, tu forma de vivir. No puede haber una alteración, mi amado hermano, porque si la gente te oye hablando de la palabra, pero no te ve viviendo la palabra, seremos piedra de tropiezo para los hombres. ¿De qué servirá, mi amado hermano, entregar un tratado y hablar de Cristo si en tu hogar hay riña, pelea, disensión? Si todavía en tu corazón está, mi amado hermano, el ancla del rencor y no puedes superar estos problemas y estos pecados. Por eso es que Jesús vio extremadamente grave la función de los intérpretes de la ley, diciendo: saben la palabra, pero ustedes mismos, si al tener este tipo de vida o este estilo de vida, cierran el cielo para los hombres. Ay de vosotros, dice el verso 52, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, ¿qué pasaba? Se los impedisteis. Mi amado, ¿cómo un padre puede impedirle a su hijo, sí, que éste pudiera obtener algún beneficio? Mi amado, pero parece ser que en la parte espiritual hay muchos responsables que no le permiten a sus propios hijos caminar por un camino de salvación. Porque ellos ven en sus padres que no hay la vivencia del Evangelio. ¿Cómo poderle llevar a Cristo si a nuestros hijos? Recuerda, mi querido hermano, que aquí se utiliza un texto cuando se hace presentación de niños. Sí, muchos, mi amado hermano, sí, querían negarle a Jesús que Él bendijera a los niños. Pero Jesús, por su parte, les replicó diciendo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Pero hay quienes, mi amado hermano, pueden impedirle a sus propios hijos buscar de Dios, porque ellos mismos no reflejan un testimonio de santidad, un testimonio de pureza donde ellos viven. Y con esto también cerramos la puerta del cielo a los nuestros. ¿De qué servirá, mi querido hermano, llenarnos la boca del Evangelio, pero si en casa nuestros hijos no pueden apreciar el rostro de Cristo? ¿De qué servirá, mi querido hermano, de que tengas un tiempo, ¿sí?, de pronto hasta de enseñanza bíblica en casa, si a la hora de tratar, a la hora de hablar con tu esposa, salen sapos y culebras, mi amado hermano, en vez de palabras tiernas y caricias para con ella? Debes de entender que hay 1001 formas de cerrar el reino de los cielos a los hombres. Tú tienes que adoptar y tienes que transformar tu vida en lo que has predicado para que el Evangelio sea eficaz y contundente para los hombres. Y esa responsabilidad no solamente debe de estar en el pueblo, debe también prevalecer en los que se paran en los altares, mi querido hermano. Es necesario dar un ejemplo desde la cabeza para que todo el cuerpo pueda seguir los mismos caminos. Dice la Escritura en el verso 52: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Verso 53, léalo conmigo. Los escribas y los fariseos comenzaron a ¿qué cosa? Ahora, cuando habla de estrechar, hermano, es que se hizo más angosto o se le impidió las facilidades para que él pudiera seguir predicando.
Mi amado, es que cuando el hombre señala de manera justa y correcta las faltas, y esto no es que nos constituyen jueces, pero mi amado hermano, al pecado hay que señalarlo como tal. Pecado, ofenda quien se ofenda. Amén. Cuando en casa, mi querido hermano, tienes habitando la mentira entre tus cuatro paredes, tú no puedes complacer o congraciarte porque es tu marido, porque es tu hijo que te mantiene, sí, porque es la persona más engreída. Tú tienes que saber muy bien que nosotros tenemos ante todo un compromiso con Dios primero. Y frente a ese compromiso, si tu marido no te está cumpliendo, mi amado hermano, en sus responsabilidades, pues lo confrontas y le dices: tú aquí no puedes venir haciendo lo que te da la gana. Igual con un hijo, igual con una esposa, mi querido hermano. El hecho de decir la verdad no significa que le estás faltando el respeto. Amén. Hay que saber, claro está, decir las cosas. Hay que saber, mi querido hermano, sí, cómo confrontar. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos callados o pasar por alto lo que está tan evidente aún para los demás. Mis santos hermanos, diciéndole, dice el Señor, estas cosas, los escribas, dice, fariseos, comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. ¿Pero por qué? Para poder casarlo, sí, en alguna falta o en algún exceso de palabra. Pero ellos sí, no habían apercibido de que quien estaba con ellos era el que nunca falla, el que nunca se equivoca, aquel que, mi amado hermano, así le hagas 1000 preguntas, él tendrá 1.000.000 de respuestas, porque él también era Dios. Amén. Mi querido hermano, en el versículo número 54 termino el texto proclamando esta palabra: acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Si en algún momento, mi querido hermano, te ves en una encrucijada similar, recuerda que si Dios está contigo y su palabra mora en tu corazón, siempre tendrás una respuesta acertada. Y siempre, mi querido hermano, la gente, aun cuando quiera ver alguna falta en ti, si el Espíritu de Dios mora en tu corazón, tú siempre, mi amado hermano, caminarás en integridad. Amén. La Escritura dice que somos bienaventurados si hablan mal de nosotros mintiendo. Amén. Otra cosa es que la gente vea fallas y pecados en nosotros con justificada razón. Ahí el testimonio de Cristo, sí, sufre pérdida. Quisiera, por favor, corroborar lo dicho y acompáñame al Evangelio según San Mateo. Capítulo número 5, verso 11 y 12. Concluimos con esto. Mateo capítulo 5, verso 11 al 12. ¿Lo tienes? Leámoslo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si por esa causa sufrimos, bienaventurado sea el sufrimiento, porque si somos participantes, mi amado hermano, de su vituperio, también seremos, sí, participantes de la gloria venidera en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Que Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, siempre tu palabra, Señor, será un motivo de alegría.
y de gran gozo en nuestras vidas. Es verdad, mi Dios, no siempre tu palabra puede caer, Señor, en la tierra, Padre, que tú desearías. Hay corazones, Señor amado, endurecidos. Hay caminos que son de piedra. Hay otros que tienen espinos. Hay quien puede tener, Señor amado, la semilla fuera del camino, del surco. En esos casos la palabra nunca logrará, oh Dios, Padre, el efecto que tú quieres que logre. Pero creo por la fe que en este lugar hay vidas, oh Dios, que son buena tierra, que están ávidos, Señor amado, y sedientos de que la palabra, Señor amado, quede sembrada y pueda, Señor amado, germinar esa planta y crecer y tomar, Señor amado, mi Dios, la frondosidad de un precioso árbol, pero lleno de fruto, mi Dios, en el cual tú puedas, Señor, sentirte orgulloso de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos ser, oh Dios, oidores y hacedores de la palabra del Señor, para poder dar mucho fruto, mi Dios, y que otros, al ver, oh Dios, el cambio en nosotros, puedan también, Señor amado, no solamente, Padre, oírnos, sino también imitarnos, mi Dios, porque la Escritura nos confronta y nos demanda, mi Señor, a ser como tú eres. Y si los hombres, mi Dios, que todavía por su falta de conocimiento, por su falta de destreza y de madurez, Padre, todavía no alcanzan por sí mismos el poder sobresalir, al vernos, mi Dios, te vean a ti y puedan imitarnos, como Pablo bien lo pudo decir: sed imitadores de mí, porque nosotros lo somos de Cristo Jesús.